Pangea. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Esto es el Morning Shot por las tardes, debido a lo que sabemos, la situación que vive el mundo hoy en día. El programa de hoy llega por cortesía de la Humboldt International University. Más adelante vamos a hablar de la Humboldt porque esta universidad, haciéndose eco de la situación que se vive en el mundo, está ofreciendo cursos gratuitos, oíganse bien, con toda la solidez y el prestigio académico de la universidad, y ustedes lo pueden hacer online. Visiten en principio su página www.humboldtuniversity.com. Luego les repito bien todos los datos porque es interesantísimo. En esta época en que mucha gente se queja de que el tiempo lo mata o esto y aquello, es un buen momento para seguirnos cultivando y para hacer algo también de provecho mientras la supuesta normalidad que muchos ansían, que todos hacíamos, regresa. Bueno, ahora vamos de lleno al programa porque, como les digo, tengo un invitado de lujo, el señor Tony Itriago. Él está en Austin, Texas. Tony, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, Frank, por tenerme en tu programa, por la invitación. Y bueno, estamos un poquito más frescos que ustedes allá en Miami, pero con todo el calor que tenemos en el alma para la gente de Miami, por supuesto. Exacto. Muchos te conocen debido a tu programa de los miércoles, The RDA Show, donde se hablan de otras cosas, la defensa personal, la seguridad en nuestros días, cómo ha cambiado el mundo en estos últimos años y sobre todo cómo ser un ser humano más preparado para las contingencias de la vida. De eso vamos a hablar un poquito. Tu programa es mañana, ¿no? Recuérdanos un poco y háblanos de qué vas a tener mañana, si tienes ya algo preparado. Nuestro programa es esta noche a las 8 de la noche. Esta noche, sí. Disculpa. Esta noche a las 8 de la noche, y sí, una de las cosas que nosotros hacemos es educar un poco y guiar a toda la gente que está preocupada por su seguridad. Y como vemos, lamentablemente, la seguridad es algo que cada día es muy cambiante. Y la seguridad no solamente es defensa personal, tenemos una gran variedad de programas que te preparan desde cómo evitar ser atacado hasta una vez que hay un ataque, cómo te vas a defender. Pero todo eso no solamente estamos hablando a nivel personal o interpersonal. Fíjate, ahora tenemos un problema de seguridad de salud. Ajá. Y es importante, ¿por qué? Porque al haber este problema de salud en este momento, los ánimos están muy caldeados y la gente puede percibir equivocadamente una actitud y reaccionar, tener una respuesta un poco más agresiva de lo que hemos estado acostumbrados, porque nadie quiere acercarse, porque nadie quiere tocar algo que alguien tocó, nadie quiere que tosas al lado de él, y eso, créeme un poco que crea momentos de tensión cuando tú vas a comprar un automercado. Lo he visto. Totalmente. Lo he visto últimamente cuando vas a un supermercado, alguien tose y todo el mundo Wow. lo ve mal. Y si sigue tosiendo, estoy seguro de que puede ocurrir algo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desescalar esa situación? Tenemos que estar conscientes de que eso está pasando para evitar que escale y más bien desescalar y llegar a un punto donde no se crea un conflicto. Recuerden que todos estamos viviendo este momento. No es un grupo, no es una élite social, somos todos estamos involucrados y todos tenemos que trabajar en mantenernos al nivel de vibración entre nosotros lo más apaciblemente posible. ¿Por qué? Para evitar justamente que luego pase a una escalada y llegue a una situación donde hay una pelea y de la pelea se pasa algo más y se crea un incidente. Eso es una de las cosas que nosotros enseñamos en nuestro programa y en nuestra academia, que es quien sponsorea nuestro programa, que claro, es CTU Federal Academy. Ahí nosotros tenemos una cantidad de herramientas para entrenar cómo nivelar y cómo evitar todas esas situaciones que nos pueden llevar a una situación de enfrentamiento, sea verbal o sea ya mayor. Sí. Es verdad lo que tú dices, y de paso hemos visto en internet lamentablemente
videos de personas que están peleando por una botella de agua y las peleas se tornan en un momento dado difíciles, pero también es lo que tú dices. Hay que un momento estar preparado para... yo me imagino que la actitud primordial y razonable de las personas es evitar la confrontación, evitar el problema, pero lamentablemente a veces las cosas llegan a más y entonces seguramente se requieren medidas más extremas. De eso yo te quería hablar, Tony, porque yo tuve una información y yo no sé, a lo mejor tú conoces más de eso que yo tuve, que al principio de la pandemia, por ejemplo, aquí en Miami-Dade me dicen, se agotaron las existencias de muchas armas y muchas municiones en las tiendas de armas. Era como que la gente preparado para lo peor. Eso fue cierto. Eso es totalmente cierto. Y ahí tenemos algo que yo quiero comunicar, porque mucha gente, inclusive, nosotros vendemos armas también. Claro. Y mucha gente que anteriormente se identificaban como anti-guns o gente que no está a favor de las armas, compraron armamento y se equiparon y compraron municiones. Pero ¿qué pasa cuando eso ocurre? El problema no es que compren las armas, este es un país de armas, es un país de derechos, es un país de leyes. Y dentro de la ley, tú tienes todo el derecho de portar armas como ciudadano americano para tu propia defensa. Sí. Yo pienso que viendo esta pandemia, la gente se adelantó un poco a lo que pudiera ocurrir si hay una escasez, si hay un déficit de alimentación, la gente va a empezar a robar. Al estar la gente fuera de las casas y de los negocios, quedan vulnerables esos negocios. Entonces la gente se preparó para eso. Pero prepararse no es comprar un arma y llenarse de municiones. Prepararse es, sí, si vas a tener un arma, tienes que prepararte para tenerla, para saber cómo usarla, dónde y por qué. Porque a la larga, si tú no haces eso, y lo vemos todos los días en la academia, inclusive hay gente que toma cursos para tener el arma oculta y cuando tú les preguntas acerca de la ley, no la conocen, ni las consecuencias. Entonces, eso es lo que tú ves. Si tú prendes la televisión en la mañana, te vas a dar cuenta que hay incidentes y accidentes que ocurren y la mayoría son por desconocimiento de la parte legal. En muchos casos. Porque yo creo que si tú supieras las consecuencias que te trae el accionar un arma de fuego, tú lo pensarías 2 o 3 veces antes de hacerlo. Y eso es lo que nosotros hacemos en The RDA Show, el Responsible Defense Authority. Nosotros te enseñamos a defenderte de una manera responsable. Y todo eso que tú dices, sí, es verdad. Las municiones se acabaron. Una caja de munición que costaba $12 llegó a estar hasta $40, $45. Con eso te digo, y la gente las compraba. Entonces, hoy en día tenemos una cantidad de personas que compraron armamento, pero que jamás han disparado, que no tienen idea de las consecuencias, y a ellos son a quienes nosotros estamos llamando que se eduquen, que se entrenen. No tiene que ser con nosotros, pero que si van a tener un arma, lo hagan de manera responsable. Y no solamente eso, una de las cosas que nosotros en nuestro programa y en nuestra academia hacemos es que no queremos que solamente una persona en la casa donde hay un arma se entrene. Lleva a tu esposa y a tus hijos. Enséñales las consecuencias, porque son una cantidad de mitos que tú escuchas cada vez que hay un tiroteo. ¿Por qué ocurre? Y mayoría son por descuido, son por negligencia. Y aquí podemos extendernos, bueno, hablar de cualquiera de los casos que tú me digas y te puedo detallar por qué ocurrió y dónde estuvo el problema. Ahora, ¿qué hacemos determinando dónde estuvo el problema y por qué ocurrió? Lo que tenemos que hacer es estudiar eso y evitarlo y entrenarnos para que no nos ocurra. Qué interesante eso que dices, porque en ese sentido te voy a también a plantear otra pregunta. Eso acerca del conocimiento del arma. Evidentemente es más peligroso una persona sin conocimiento de armas armado que una persona que sí sepa lo que sabe con la pistola. Pero en el caso de personas, por ejemplo, yo tengo un amigo que recientemente, quizás en medio de esta ansiedad que se destapó, él se compró un arma, es la primera vez, y él tiene 2 niños pequeños, uno de 13 y uno de 9. En estos momentos él tiene el arma escondida.
en un sitio tan escondido que yo le dije, perdóname, XX, pero si llega a haber una emergencia que tú necesites el arma, de aquí a que llegues al cofre, ya pasó todo. Pero me dice, pero es que no sé, me da miedo que mis niños son curiosos, esto y lo otro. ¿Qué recomiendas tú a esos padres a esos padres pues, que tienen ese problema? Mira, vamos a empezar por lo primero que dijiste. Tú mencionaste que es más peligroso una persona con arma sin conocimiento que una persona armada con conocimiento. Y eso es totalmente cierto. De hecho, las estadísticas te dicen que 95% de los crímenes ocurren por personas que no tienen conocimiento de armamento. Estoy hablando de accidentes con armas de fuego. Claro, exacto. ¿Ok? Y solamente un 2% de la población que está armada con licencia y con conocimiento de ella es la que utiliza el arma en una eventualidad. Yo normalmente, y la mayoría de nosotros que somos entrenadores de la NRA, UTM, Simulation, diferentes artes de defensa. Nosotros prácticamente tenemos el arma todo el tiempo, pero no la vamos a sacar si nuestra vida no corre peligro. Claro. Y eso tiene que estar muy claro. Si la vida no corre peligro, no es para defender un carro, no es porque te están robando. Tienes que identificarlo muy bien porque las consecuencias son muy altas y el precio es muy, muy, muy alto también. Entonces, cuando me hablan de que la tiene escondida, y quienes me estén escuchando y tienen armas posiblemente, se van a identificar algunos de ellos. No sé dónde la esconde tu amigo, pero la mayoría la esconde en el closet. Y yo en mis clases personales les hablo de un hecho que me ocurrió a mí cuando tenía 15 años. Ajá. La curiosidad mata al gato. Éramos un grupo de 5 muchachos. El papá de uno de nuestros amigos tenía un arma. Todos sabíamos que el papá la escondía en el closet. Si él no la escondía en el closet, muy bien, por lo menos hizo algo diferente. Pero casi todo el mundo la esconde en el closet. Pues esperamos que se fuera, buscamos el arma, fuimos y habían, por lo general, un arma tiene lo que llaman el magazine, si es un arma automática, y tiene una cantidad de munición que le permite cargar. Esa tenía 10. Éramos 5, eran 2 tiros por persona. Bueno, la primera persona dispara sus 2 tiros, chévere, se la da al otro. Dispara sus 2 tiros, perfecto, hasta ahí todo va bien. El tercero dispara 2 tiros, pero falla y dice, voy a hacer otro. ¿Qué pasa? El cuarto que le tocaba dice, no me vas a gastar mi munición. Y se empezaron a pelear por la pistola. Madre mía. Esto es real. Las anécdotas que yo les cuento es justamente para que tomen conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa cuestión se dispararon 3 tiros. Gracias a Dios, a nadie le pasó nada. Wow, man. Pero ese es un ejemplo de por qué ocurren los accidentes. Los muchachos son curiosos. ¿Y por qué yo digo entonces que no solamente vayas y tomes tú, en el caso de tu amigo, que es un tremendo ejemplo, que no sea él solo quien tome el curso? Nosotros damos las clases para obtener el permiso de porte de armas, pero cuando tú llevas a tus hijos que son menores de edad, ellos pueden participar de la clase sin ningún costo, porque ellos tienen que entender las consecuencias de utilizar un arma. Claro. Y ahí les mostramos la ley. Y un muchacho de 13 años, de 8 en adelante, ya están bastante conscientes de que. Entonces les muestran un poco también cómo funciona el arma. Y si ellos van a entrenar con el papá, esa curiosidad que nosotros a los 15 años, que no portábamos armas en ese entonces, en un país donde las armas son, estamos hablando de Venezuela, no les va a ocurrir. ¿Me entiendes? Estos muchachos van a crecer y van a saber la responsabilidad. Nosotros tenemos aquí en Austin, mi esposa está armada, yo estoy armado, mi hija no está armada porque todavía no tiene 21 años, pero desde los 15 años ella sabe cómo manipular un arma y ella sabe que si consigue un arma en la casa, sabe que no la va a tocar, sabe si la tiene que usar por una emergencia, sabe cómo va a actuar y está protegida también con los seguros que tenemos. Entonces, uno tiene que guiar a los muchachos, así como los guías para manejar, tienes que guiarlos para enfrentarse a la vida. Los chicos que van a la academia van en calidad de observadores, supuestamente, ¿no? Sí, ellos van de observadores. Sin embargo, hay algunos ejercicios que ellos los pueden hacer con los padres.
y es una parte de diversión. Yo no sé si tu programa permite mostrar armamentos, que ya que estamos en vivo, pero nosotros usamos unos armamentos que son de entrenamiento. ¿Los tienes allí? Sí. Ah, Esto es una réplica perfecta de una Glock, pero si tú ves, tiene la punta roja, significa que es de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, estos son los magazines que normalmente tienen round. Este usa lo que llaman unos BB, que son unas pelotitas chiquiticas, pero se carga exactamente, el peso es igual. ¿Y qué pasa? Los niños aprenden a manipularla. ¿Cuáles son las 3 primeras reglas que nosotros tenemos que enseñarles? Son 3. Sigue esas 3 y tú enseñas a tus hijos esas 3, ya tienes una gran seguridad en lo que pueden usar con un arma. La primera, cuando tú ves un arma, aunque yo te la entregue y te diga que está descargada, tú tienes que tratar esa arma como si estuviera cargada. Por supuesto. Apenas ves un arma, considera que está cargada. La segunda es nunca apuntar nada que no pienses destruir. Entonces, si ya tú agarraste el arma y tú sabes que está cargada, y el segundo es que no vas a apuntar a nada que no debas destruir, una vida, un carro, una bombona de gas, un juguete, lo que sea, porque a donde tú apuntes vas a destruir. Esas son las 2 primeras reglas de oro, y la tercera es nunca, voy a ponerme del otro lado, nunca coloques el dedo dentro del gatillo, ¿ok? Entonces, si ves el gatillo ahí, la manera de tomar un arma, siempre el dedo va por encima. Si tú sigues esas 3 reglas, es prácticamente difícil, y tú enseñas a tus hijos esas 3 reglas, es difícil que ellos vayan a cometer un accidente. ¿Por qué? Porque ya van a saber que el arma está cargada. Segundo, no van a apuntar a nadie o a nada que no piensen destruir. Y tercero, mientras no metan el dedo en el gatillo, esa arma no se va a disparar. Es verdad. Y por supuesto, de donde pone uno el dedo al gatillo, hay una fracción de segundo, si es que hay que disparar, ¿cierto? Totalmente. Es muy... O sea, aquí está fuera del gatillo y solamente para disparar es lo único que tienes que hacer. Es de entrenamiento, acuérdate. De entrenamiento. Tony, yo veo que... Dispara el gas. Está bien, mejor. No destruiste de nada por ahí. No, ya yo tengo seteado el área donde yo voy a... En Austin, este es mi garage, y aquí yo hago mi propio entrenamiento, me mantengo al día, me mantengo entrenando. ¿Por qué? Porque esa es la otra cosa, que no es tomar una clase, sino constantemente con estas armas que te digo que son de entrenamiento, tú puedes tener perfectamente en tu casa, y con eso puedes practicar ciertos movimientos, pensar con anticipación lo que pueda ocurrir y cómo te vas a ocultar y defender en caso de que alguien entre a tu casa. Tienes razón. Tony, ahora una pregunta un poco más frívola. Por ejemplo, yo he visto en películas que cuando alguien apunta a alguien, por lo general tiene la pistola al frente, pero también he visto otros casos de donde la pistola la ladea. ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, ahí cuando tú haces eso, normalmente no importa si la ladeas un poco o si la tienes de frente. Realmente eso no va a ser, no hay ninguna diferencia, porque de repente, tácticamente para ti, el hecho de que tú la tienes aquí, la tengo de lado, pero yo no dejo de apuntarlo. Sin embargo, estoy bien cerca de mi cuerpo y tengo dominio completo de ella. ¿Okay? Ahora, si yo lo estoy apuntando aquí, es totalmente diferente. La tengo un poco separado, sigo manteniendo el control, pero tengo el control de mi objetivo también. Aquí tengo un poquito menos de control, sin embargo, todo lo que esté frente a mí, tengo una posibilidad de hacerlo. Claro. Realmente esa parte no. Ahora, sí hay una diferencia, y es cuando tú veas una película, fíjate en los dedos y vas a ver que muchos tienen el dedo en el gatillo. Sí. Y eso sí es malo. Entonces te dan un mal ejemplo. Otra cosa, nunca, como te mencioné, y te voy a dar otra historia, en mi tienda, una vez llegó una persona con un revólver buscando un holster para guardarla, y sacó el arma y me la estaba entregando prácticamente así. Me tuve que quitar, y ese tipo está expuesto a recibir un tiro. Yo no sé cuál es la intención de él. Totalmente. Me dice, no, es que yo tengo 30, 40 años de experiencia manejando armas. A mí no me importa el tiempo de experiencia que tú tienes. Tú tienes que entregar el arma de manera propiamente, para que evitar justamente accidentes o malos entendidos.
Cuando tú estás trabajando con un arma de fuego, es muy delicado, es una responsabilidad muy grande y tienes que asumirla y trabajar de forma de no ser una amenaza para nadie más. O sea, esta persona violó esa segunda regla. No apuntes a nada que no vayas a destruir. Correcto. No metió el dedo en el gatillo, porque si lo metes, tal vez hubiera, todas las personas que estaban en mi tienda, todo el mundo estuvo casi que estaban listos para accionar, porque no sabes si te está robando. Yo no, lo que quiero es un holster, pero no es la manera de presentar un arma, con 40 años de experiencia manipulando armas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tú con la experiencia te da la confianza. Y cuando te sientes confiado, cometes los errores. Wow, claro, ¿verdad que entonces, sí? Confiar. Constantemente uno tiene que estar entrenando, reeducándose. Un accidente puede pasarle a cualquiera, pero tú tienes que minimizar ese espacio entre un accidente y un acto irresponsable. Tony, te tengo otra pregunta. Evidentemente en los Estados Unidos, por lo menos, el derecho de un ciudadano es estar armado para defender su vida a la hora de una eventualidad. Ahora, ese permiso debe expirar a cierta edad o debe ser hasta que tú puedas vivir. Mira, te voy a echar un cuento. Hay una señora, yo no la conocí, pero es algo conocido en Miami, algunas personas la conocieron. Era una señora que 20 y pico, 80 años, tú la veías chiquitica. No, creo que le llamaban la viuda negra, no recuerdo. Pero a esa señora la fueron a asaltar, un tipo mucho más grande, joven, la fue a asaltar y le pidió las pertenencias y ella le dice, mi hijo, no se meta conmigo. Que me des que no se meta conmigo. En lo que le fue encima, la señora le disparó. Madre mía. Entonces, siempre y cuando tú estés consciente, realmente no tienes una edad, porque tú tienes que tener, yo puedo tener 100 años y yo voy a defender mi casa igual. De hecho, posiblemente como la señora, la edad te da una desventaja y tú tienes que mantener, la razón por la cual el armamento en los Estados Unidos tienes ese derecho es justamente para tener una fuerza equilibrada. Inicialmente, cuando se promulgó esta ley y los Founder Fathers de los Estados Unidos que crearon la Constitución, ellos vieron con mucha preocupación que el gobierno podía en algún momento estar por encima de la población si ellos están desarmados. Y eso lo podemos ver en el día de hoy en cualquier país como Venezuela. La gente está desarmada. ¿Y quiénes están armados? Los malandros y los del gobierno. La población está totalmente indefensa. Yo he visto videos donde entran 20 personas a un edificio y asaltan todo el edificio. Por supuesto, tienen todas las de ganar. Ahora imagínate que en ese edificio, no voy a decir que todo el mundo esté armado, pero que el 10% esté armado y ponga un punto de defensa donde no pueden entrar. ¿Tú crees que esos van a entrar ahí? Negativo. Entonces siempre van a buscar la presa fácil. Y yo creo que, y voy a aprovechar tu espacio, y yo creo que nuestros gobiernos en Latinoamérica deben aprender un poco de nuestro gobierno aquí en los Estados Unidos, donde la defensa personal es un derecho y no puedes dejárselo al gobierno. Nosotros tenemos un dicho que dice, cuando tú necesitas a la policía, cuando los segundos cuentan, la policía está a minutos de ti. Sí. Y un enfrentamiento normalmente o una situación se define entre 6 segundos. Madre mía. ¿Tú crees que algún policía pueda llegar en 6 segundos? Es imposible, ni que lo tengas en la cuadra del frente. Nada. Entonces, cuando nosotros, hay muchas cosas que yo quiero aprovechar este espacio porque yo sé que en algún momento estos regímenes en nuestros países van a eliminarse, van a caer. Pero nosotros tenemos que aprender de ahora en adelante que nosotros tenemos derechos iguales de defendernos y no tenemos que esperar que un gobierno sea quien nos defienda a nosotros. Exactamente. Tony, es que tú dices algo interesante, tú eres venezolano, exactamente. En Venezuela era un problema, era un delito estar armado. Había el famoso porte de armas que era dificilísimo de conseguir.
Bueno, los malandros siempre han andado armados en Venezuela, eso no necesitan porte de armas, pero el ciudadano común y corriente, lo que tú dices, todavía en la actualidad se ven grupos de malandros que llegan a edificios a saltarlos del último piso a planta baja y no hay resistencia posible, hermano. No puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Aunque sin embargo, fíjate, nosotros, obviamente, dependiendo, si va un grupo de personas armadas, nosotros no podemos hacer otra cosa. Déjame ver si buscaba aquí algo Sí, que dale, quería no te mostrarte. preocupes. Volviendo al tema de Venezuela, en Venezuela es tan cómica la cosa que en Venezuela esta munición la llaman Dum Dum, no sé si la ves, que se expande. Sí, la famosa Dum Dum. Ok, en Venezuela esto era prohibido. Aquí esta se usa para defensa personal. Claro. Y es muy Esa sencillo. pero esa es para pistola, ¿cierto? Para una Glock, por ejemplo. Sí, esta es una 9 milímetros para una Glock. Pero el hecho de que fueran de protección, en Venezuela estaban prohibidas. ¿Por qué? Esta munición te da un poco más de parada. O sea, cuando viene alguien contra ti, un solo tiro de estos tiene más poder de parada que el otro, que es solamente como una flecha y que inclusive te puede atravesar. Entonces, legalmente esto sería lo mejor utilizarlo para defensa personal. ¿Por qué? Porque no va a atravesar a la persona, hace más daño al tejido humano, por lo tanto te da un poder de parada mucho mayor. Esa es la razón por la cual la usan aquí como protección. Cuando en Venezuela y en nuestros países es un mito usar este tipo de munición. Son esa cantidad de cosas que están mal informadas, que nosotros, y por eso creamos este espacio los miércoles en The RDA Show, sí, para que la gente nos pueda hacer las preguntas, así como tú me las estás haciendo, y podamos educar un poquito más y hacer nuestra parte dentro de una sociedad donde tienes estos derechos que muchos países soñarían tener. Y esa es la otra razón por la gente salió corriendo a comprar armas y municiones, porque conoces y sabes que te puedes defender. Y que durante una pandemia, la gente, aparte de proteger sus negocios, sus casas, también al mismo tiempo, si tú te das cuenta, son 300 millones de personas, imagínate que pudieran, vamos a imaginar que solamente el 30% esté armado, o un 25%, estamos hablando de casi 30 millones de personas armadas. Wow, man. Entonces, sí, pero eso existe. Y tú ves que para esa cantidad de personas armadas, a pesar de que hay muchas muertes, si tú vas per cápita, es muy poco en relación a nuestros países. En Venezuela, aquí, por ejemplo, por armas de fuego, para darte un dato, por armas de fuego al año mueren normalmente entre 9 a 12 mil personas. ¿Ok? En Venezuela, donde nadie tiene armas, mueren 30 y pico mil. Es demasiado, sí. Si tú vas a un estado como California, yo siempre estoy en California, voy a Chicago, he estado en Nueva York, son 3 estados que te estoy mencionando ahora que no tienen la libertad de la Florida, que todo el mundo puede tener permiso de arma para porte de armas, está bien limitado, ¿ok? Son estados anti-armas o anti-guns. Sí. ¿Qué es lo que ocurre en esos? Yo te reto a que vayas un día a cualquiera de esos estados, prende la televisión y en la mañana vas a ver las mismas noticias que ves en Miami. Tiroteo aquí, muerto ya. Entonces, tú me vas a decir que hay una gran diferencia. Los malandros en cualquier parte del mundo, los malos en cualquier parte del mundo van a traficar y van a conseguir el armamento. Van a estar armados. Precio que sea. Entonces, ¿tú crees que es justo que el ciudadano no tenga cómo protegerse contra esos antisociales? No, no es justo para nada. Sobre todo en el mundo que vivimos, ¿cierto? Que cualquiera puede descabezarte. Correcto. Ahora, Ahora, obviamente, una vez más, no es tener un arma y decir me defendí, porque hay un ejemplo, ¿te acuerdas del actor mexicano? El que iba al aeropuerto, se bajó del carro, le pegó al tipo un golpe. Ah, sí, murió. El que sí, sí, no recuerdo su nombre ahorita, pero todavía tiene ese problema, que mató al señor que golpeó, que lo golpeó y el señor murió. Fíjate que ahí no estuvo envuelto un arma, sin embargo el argumento que están usando para defenderlo es que él temió por su vida. Sí. Ahí... Eso es una mala información y eso tú lo ves
cuando la gente está armada, también comete ese error. No, porque yo tuve miedo, pero la situación realmente era para usar un arma. No, para nada. Y posiblemente si este señor hubiera tenido un arma, la usa, porque de hecho hay un video que grabaron las cámaras de las calles y se ve que él le va para encima al pobre señor y lo noquea con tan mala suerte que el señor muere de golpe. A lo mejor, sí, bueno, ya era difícil entenderlo. ¿Te acuerdas cuando empezamos hablando de qué es lo que nosotros enseñamos? A ver a tu alrededor, 80% se puede evitar solamente con lo que es la seguridad atómica, que es un concepto israelí, estar pendiente de lo que está ocurriendo. Si tú ves un tipo que se te atraviesa, el señor pudo haber evitado que no fue su culpa de morir, ¿ok? Claro. Pero él pudo, ya pasó el incidente, ¿para qué vas a ir a reclamarle? También eso es difícil, ¿verdad? Es verdad. Pero ahí es donde tenemos que nosotros aprendernos a dominar, porque vamos a suponer que hubiera sido otro ejemplo y la persona se baja del carro armada. Exacto. Y los otros del otro carro también están armados. Ah, no, la plomazón. ¿Había necesidad de eso si ya el incidente había ocurrido y ya los demás iban en el carro? No había ni siquiera daño a la propiedad, nada, simplemente un giro en U, algo así fue la tontería que pasó. Exactamente. Oye, y ese concepto de la seguridad israelita, háblanos un poquito de eso para ver si nos nutres de algo. Bueno, eso nosotros lo enseñamos en la academia porque es bastante extenso. Sí, claro, ¿verdad? pero en reglas generales, porque vi que hay que estar pendiente, ¿no? Totalmente. Realmente lo más importante de la seguridad, sea de defensa personal, defensa con armamento o sencillamente evacuación, porque otra cosa es lo siguiente, una guerra no se gana solamente luchándola, sino evitándola. Claro, es verdad. Entonces muchas veces cuando hay un incidente, lo que pasa con este señor, se fue al carro, sí, y el otro salió, en lugar de desescalar, escaló la situación. Si él hubiera utilizado esta parte de la seguridad y él ya le identificó que había un problema con ellos, ahora, ¿cuál es la vía de escape mía? Porque yo me voy a enfrentar a un problema. Claro, no hay ninguna necesidad. Básicamente en eso se basa la parte de seguridad israelí, luego llegan unas partes más extensas a medida que se va cerrando el círculo. Porque tienes 80%, 15%, 10%, 5%, que es donde ya no hay otra acción sino defenderte. Pero antes de llegar a defenderte, hay 2 o 3 círculos más, los cuales tú puedes identificar y buscar una acción evasiva. Prácticamente un entrenamiento mental, ¿no? Básicamente es un entrenamiento de actitud mental y espiritual. Qué interesante. Tony, ahora háblanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo tú te convertiste en lo que eres ahora y no, por ejemplo, te convertiste en carpintero nuclear? Bueno, es un poquito, yo he hecho en este país un poco de todo. Yo llegué aquí a los 21 años. Vengo de Venezuela, por supuesto, y me vine porque veía las cosas allá, esto es importantísimo, donde el político tenía, y eso está empezando a ocurrir aquí, y tenemos que abrir los ojos. Wow, qué interesante. Donde el político era más importante que el ciudadano. Sí. Entonces, y el político, era mejor ser amigo de un político que ser amigo de un médico, porque el político te iba a dar la oportunidad. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, en Venezuela, mi padre siempre fue un papá increíble. Wow, cuando yo creo que la razón por la cual yo creo que Dios es un padre tan bondadoso es porque el padre que me dio aquí en la tierra era extremadamente excelente. Entonces, yo imagino, si mi padre de la tierra era así, no puedo imaginarme nuestro padre. Por lo menos. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llego aquí yo he hecho prácticamente de todo. 21 años, mi familia toda se quedó en Venezuela. El único de los hermanos que está aquí soy yo. Wow, así que te puedes imaginar, he tenido de todo. Yo fui compañero de periódicos cuando Edgar tenía el periódico, yo tenía un periódico también aquí en Miami, que se llamaba Prensa Libre. Luego
se quedó él con Tony Calatayud. Una cantidad de experiencias personales, bueno, altos y bajos, pero cuando llego a la parte de seguridad, llego porque abro una compañía para vender al mayor cámaras de seguridad. No, entiendo. Entonces, con las cámaras de seguridad, yo siempre he mantenido un arma normal, pero no me había hecho instructor y no había entrado tanto en el mundo de protección, sino en el área de las cámaras. En las cámaras, eso me lleva a Colombia, donde a través de un amigo mío que fabricaba chalecos balísticos, me dice que por favor lo ayude para darle asesoramiento a la Fuerza Aérea Colombiana para unos hangares que querían colocar seguridad. Entonces fui con él y empezamos. Hay una relación muy buena. Walter Coelho, recuerdo, es su nombre. Y le dije, oye, Walter, ¿por qué nosotros no hacemos una cosa? Ahí yo empiezo a reducir la parte de seguridad de cámaras, sino a hacer asesoramiento, porque las cámaras se convierten en un mercado muy accesible a todo el mundo, ya los precios empiezan a bajar y ya no es lo mismo. Entonces me vuelvo consultor de seguridad en la parte de cámaras y seguridad y conexiones de internet. Yo siempre a la mesa de la unidad y a todas las cosas políticas era quien le montaba la parte de seguridad. Hasta el 2012 fue la última vez que lo hice. Wow, imagínate. Sí, entonces poníamos toda la parte de internet, conectábamos todas las computadoras de la oposición. Bueno, es una historia bastante larga, pero siempre dentro de la parte de seguridad, tanto de cámaras como de internet. Y entonces eso me llevó a hacer esta parte de consultoría, pero en la parte de consultoría me mezclo entonces con la parte de seguridad ya física, que es con los chalecos antibalas, y le planteo al amigo mío, ¿por qué no sacamos nuestra propia marca? Pero él me dice, no, mire, ya yo estoy muy mayor, yo prefiero que si tú quieres hacerlo, yo te apoyo. Esa es la marca. ¿Se fue el audio? ¿Me copias? Sí. Ah, ok, no, se había ido el audio. Okay. Sí, se desconectó el Bluetooth en cualquier momento. Okay. Entonces, fabricamos nuestras propias placas balísticas, fabricamos nuestros propios chalecos balísticos también. Madre mía. ¿Eso sí, aguanta qué? Eso aguanta el impacto de una Glock, por supuesto, ¿no? Estos chalecos, el nivel 3A, aguanta todo lo que son armamentos de mano. Hasta una 44 Magnum es capaz de detener este chaleco. No te creo, madre mía. Pero claro, ¿sí? Ese golpe te manda varios metros atrás, ¿no? No. De aquí cerquita o de cualquier lado te va a parar el tiro. Esto está aprobado, está hecho bajo las especificaciones de los Estados Unidos y esta placa ya es para rifle. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes tener este chaleco para armas, pero si necesitas enfrentarte con alguien que tiene rifle, esto lo vendemos nosotros a la policía y a los ejércitos. Entonces colocas la placa dentro del bolsillo del chaleco. El chaleco. Tú sabes que cuando estás tratando de hacer algo, ahí está. Y ahora te protege también contra rifle. Wow, men, qué candela, men. Pero el golpe te tumba, ¿cierto? De un arma de fuego no. De un rifle, dependiendo del rifle, dependiendo de la munición que estén usando, puede tumbarte. Te aguanta. ¿Y qué es ese material que aguanta ese golpe? Bueno, son combinaciones. Estás hablando del que aguanta el rifle, por ejemplo. Bueno, esa es una combinación entre polietilenos, plástico, cerámica y aleaciones de diferentes materiales. Es una fórmula que tenemos nosotros para hacer esto específicamente, que ha tenido mucho éxito porque a pesar de ser un poquito más grueso de lo común, es muchísimo más liviano que las competencias. La competencia pesa, cada uno de esos pesa 8 libras, el nuestro pesa 4 libras, la mitad. Imagínate, y la misma efectividad, o sea, tremendo avance. Sí, entonces eso es lo que hacemos. Entonces, ¿cómo llegué ahí? Bueno, por 2 razones. Por este amigo, luego mi hermano, que también siempre fue de la oposición,
Él estaba en el 2004 haciendo antes del referéndum, y eso por la razón por la cual llego a los chalecos, porque él estaba haciendo una auditoría entre CanTV y el CNE para determinar el fraude, mucho antes, unos meses antes del referéndum. Eso fue en 2004, en marzo creo que fue, y el referéndum fue en julio, si no me equivoco. Y él, por estar haciendo eso, él tenía un grupo que estaban trabajando en eso con la oposición. Lamentablemente no sé quiénes más estaban envueltos, pero sé que él me hablaba de todo lo que estaba haciendo para justamente determinar el fraude, y lo persiguieron tácticamente y le dieron un tiro a traición por la espalda mientras iba. Él se ve que estaba tratando de escaparse de ellos y le dieron un tiro. Lamentablemente yo le había mandado un chaleco y no lo tenía ese día. Qué pena, vale. Porque por detrás también te protege, ¿cierto? Claro, sí, tiene protección tanto por delante como por detrás. A él le dieron un tiro con una pistola y si hubiera llevado el chaleco se hubiera salvado. Pero tú tampoco puedes andar con un chaleco de ese tipo todo el tiempo. Por lo tanto, tenemos otro que es un poco más, esto lo hemos ido evolucionando. Me imagino. Uno más liviano por lo menos, ¿no? Donde mira el tamaño y esto lo usas por debajo de la camisa. Ah, está Es bueno. como una franela. Sí, está bien, está buenísimo, porque es mucho más ligero, pues. Mucho más ligero. Por supuesto, el material y la tecnología es un poco más cara y todo va de acuerdo a lo que tú estés buscando. Pero ahí es donde, ese es como yo he ido evolucionando en todo esto. Luego, una vez más, que tengo la tienda, pues veo la necesidad de la gente de entrenarse, me hago instructor. Yo vengo practicando con varios instructores que son muy, muy buenos, y entonces creamos esta parte de lo que es la escuela, donde usamos también una compañía que se llama iProtect USA, y estos armamentos de entrenamiento, muchas veces hacemos escenarios los martes ahorita por supuesto por la pandemia no se puede hacer, pero Claro. normalmente, aunque nosotros somos todos instructores, nunca dejamos de seguir entrenando. Sí, es verdad. Tiene que estar al Entonces, día todo el tiempo. sí, pero no solamente por estar al día, sino que es parte de que si tú, ¿te acuerdas lo que hablé de la responsabilidad de tener un arma? Ah, claro, por supuesto. Si tú tienes un arma, tú tienes que estar entrenado por dos razones. Una, si alguien, tú tienes que saber, esta es otra parte de lo que es seguridad. Cuando tú vas a accionar el arma, tú tienes que también saber qué es lo que está detrás de la persona que tú le vas a disparar, aunque te esté atacando. Porque puede ser que esté pasando un transeúnte, y si tú no eres bueno y certero, una de esas balas puede pasar por un lado y darle algo que no le querías dar. Claro, chico, qué Y pena. eso lo ves muchas veces. La gente echa tiros. Esto es comiquísimo porque el primer fin de año que yo pasé aquí, que me vine a los 21 años, yo estaba esperando el 31 de diciembre para salir a dar feliz año a todo el mundo. ¿Ok? Y cuando son las 5 para las 12 salgo, había rentado un Efficiency, y cuando salgo a felicitar a todo el mundo que no conocía a nadie, pues yo me vine un 19 de diciembre y llegó el 31 y iba a celebrar con quien que fuera. Cuando salí había un poco de gente echando tiros, pa, pa, pa. Y my God, brother, agarré, me metí al cuarto, me metí debajo de la cama. Mi primer fin de año fue debajo de una cama con un montón de cosas por si acaso una de esas balas caía. Claro, porque la bala baja con la misma velocidad, ¿cierto? Hay un dicho que yo no sé si es verdad, pero creo que sí. Todo lo que sube, baja. Yo entonces... he escuchado eso también, que muchos de esos disparos al aire le dan a gente que ni siquiera, porque la bala baja con igual potencia destructiva. Total. Y si no va a parar en algún lado. Y tú has visto, creo que hace 1 o 2 años, en diciembre, en una fiesta, tú de repente ves una muchacha que pum, cae al suelo, que fue un tiro que le dieron. La bala, o sea, pero una vez más, esas son las cosas que nosotros enseñamos en la academia. Porque la gente no se concientiza hasta que no ve y no entiende. Creen que, porque ven muchas películas y tú ves las películas, ta, 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 y tú ves, eso no es. Lo que era.
Si tú eres responsable y tú tienes un arma, tú tienes que aprender a usarla y saber que es exactamente solamente para uso de prevenir una muerte. Porque ni siquiera es para defender que te roben el carro. Claro, eso se puede Si tú ves a recuperar. alguien que te está robando el carro, tú no vas a salir armado a Exacto, a caerle a matarlo tiro. por el carro. Llévatelo. Por lo menos aquí, uno lo hace, llévatelo. ¿Qué van a hacer? Cualquier Mira, cosa. hace seis meses, más o menos como 6 meses, 7 meses, un amigo me llama y me dice, oye, vamos a reunirnos en Key Biscayne y la 163. Yo, bro, esa área no es muy buena a las 9 de la noche. Me dice, wow, pero que necesitamos, hablamos, aquí es un restaurante de un amigo mío y es seguro. Ok, me fui. Ok, cuando estoy llegando, yo veo una muchacha y un tipo que se caen a la carretera, iban en una bicicleta y casi se caen a la carretera. No se cayeron a la carretera, pero obviamente yo disminuyo la velocidad y cuando estoy justamente pasando frente a ellas, el tipo sale corriendo y la muchacha empieza a gritar, me robaron, me robaron, me robaron. Wow. Ok, voy a decírtelo rápido. Si yo pensé en fácil, 5 diferentes escenarios. Le tiro el carro, me bajo, lo apunto. Los bloqueo, me paro a ayudar a la muchacha. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me pasaron diferentes escenarios. ¿Cuál fue el último que agarré? Gracias a Dios es importantísimo tener un Bluetooth. Obviamente me pongo ready por si acaso, disminuzco la velocidad, eh, espero que ellos arranquen, me despego atrás con cierta distancia, llamo a la policía, mantengo una distancia preventiva y al mismo tiempo, esto es otra cosa que aprendes en la parte de seguridad, tú tienes un tablero y tienes ciertas, yo en mi carro sé cuáles son las partes más duras, menos duras, entonces en caso de un tiroteo, ¿qué me puede servir para cubrirme y preservar mi vida? Si en caso de que ellos se dieran cuenta que estaba yo detrás de ellos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Después que eso pasa, llega la policía y mismo los detienen, yo le digo, estoy siguiendo un carro tal, los detienen, hablo con la policía, le digo, mira, la muchacha está en tal sitio, voy, busco a la muchacha tardé casi 10 minutos en que ella entendiera que ya los tipos habían, y ya la policía tenía sus cosas, fue un cambio, imagínate una persona pegando gritos y de repente cuando cae, ¡pum! Y me dice, oh, thank you. Fue a la policía, hice mi reporte y gracias a Dios todo salió bien. Pero ahora te voy a decir algo. Para todas esas personas que ven la parte material, lo material, como tú lo dices, se recupera. Pero me hubiera salido más barato a mí, suponiendo que lo que se robaron fue una Louis Vuitton, darle $1,000, $2,000, $3,000 a la muchacha que haber echado un tiro. Wow, Porque un tiro te va a llevar a la corte, tienes que pagar el abogado, y para empezar en un caso criminal o cuando se envuelve un arma de fuego, estás hablando que no te va a costar menos de $50,000. Wow, man, hay que tener toda esa conciencia y saber de eso. Por eso Claro. es lo que tú dices de tu academia. Tony, qué lamentable, el tiempo ha volado, ya son las 3:51. Por ahí tenemos al profesor Edgar Paredes, que viene en su programa. Y por cierto, va a estar hoy entrevistando al director de la Humboldt International University, que como dije al principio, quizás tú lo viste, ahí están aprovechando este tiempo para dar cursos online a las personas y que aprovechen bien su tiempo. Así Óyeme, como lo aprovechamos contigo. Lo anoté aquí, porque es una de las cosas que yo estoy haciendo aquí en esta pandemia. Estoy agarrando todos los cursos que pueda, porque aprender nunca es malo. No, y más de la mano de los mejores, y aprender nunca es malo. Y se han abierto muchísimas posibilidades para todos nosotros que estamos en nuestras casas. De todas maneras, tenemos una cita contigo esta tarde, hoy, miércoles, en tu programa RTA Show. ¿Tienes algo en especial para esta tarde? Sí, vamos a estar mostrando otras cosas de nuestro entrenamiento y explicando, porque tenemos una pantalla digital donde tú puedes ir a entrenar y tener escenarios prácticamente reales y entonces practicar lo que debes hacer y mejorar, ser más preciso al momento de desenfundar, de moverte. Una de las cosas que tiene esta pantalla, y me tomo un minuto más, es que cuando tú vas a un range a disparar, tú disparas en una línea, no desenfundas, tienes el arma siempre en una mesa, disparas tiro por tiro y el target no se mueve.
con la pantalla que nosotros tenemos, es una pantalla con la que la policía entrena, y de hecho nosotros estamos entrenando a algunos policías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son escenarios mucho más realísticos, donde alguien te va a disparar a ti, obviamente es una imagen, pero tú tienes que desenfundar más rápido, que ser preciso, y no solamente eso, determinar cuándo es una amenaza y cuándo no lo es. Y esa parte es la más importante, para aprender a dominar sí, esa combinación. Esa combinación del momento. Tony, muchísimas gracias por tu tiempo, esclarecedor como siempre. Hoy en tu programa RDA Show vas a hablar más de esa pantalla, que es muy interesante también para nuestros amigos. Buena la labor que estás haciendo para alentar a la gente a que se instruya, sobre todo en el uso de las armas, y bueno que estás en tu casa allí haciendo el deber de todo ciudadano. Y también como yo, poniéndonos a ver cualquier curso. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bendiciones. Un abrazo para ti, igualmente. Nosotros, amigas y amigos, nos esperamos mañana. Recuerden que ahora viene el profesor Edgar Paredes, que va a estar con el director de la Humboldt International University y va a hablar de esos cursos que están dando online, de esa manera en que ellos están haciéndose presentes en esta pandemia que nos afecta a todos, pero que no tiene por qué ser una excusa para no cultivarnos, como está haciendo Tony Triago, que ya tiene una serie de cursos ahí, que hasta cocina, hasta gastronomía está haciendo el hombre. Créemelo. Gracias. Gracias, Tony. Tom, las cámaras son tuyas. Gracias por tu ayuda y nos vemos, Tony, esta tarde en el RDA Show. Amigos, así será. Hasta mañana. Tom, las cámaras son tuyas.